La porción de la palabra que leeremos hoy se encuentra en Primero de Reyes 17, 1 al 7. El profeta Elías y la sequía. Elías era un profeta de Tisbé, pueblo que estaba en la región de Galaad. Un día, Elías le anunció a Ahab: «Juro por el Dios de Israel, a quien sirvo, que durante varios años no va a llover ni a caer rocío. Lloverá hasta que yo lo diga, y así será». Luego Dios le dijo a Elías: «Vete de aquí y escóndete en el arroyo de Querit, que está al este del río Jordán. Así tendrás agua para beber. Yo le he ordenado a los cuervos que te lleven comida». Elías se fue a vivir al arroyo de Querit, como Dios le mandó. Y todos los días, en la mañana y en la tarde, los cuervos le llevaban pan y carne para que comiera. Si quería beber, iba por agua al arroyo. Pero tiempo después el arroyo se secó, pues había dejado de llover en el país. Tus mandatos tengo sed, reclamo yo tu amor. Mi alma ve y ten merced de mi buen Salvador. Tu luz divina has beber y tus mandatos conocer. Tu ley es deliciosa y tus promesas son más ricas y que todo don, y tu palabra hermosa que oro más preciosa. Anhelo mi alma conocer, ardiente tu verdad, y tus palabras entender con celo y claridad. Delicia tu palabra es, y luz gloriosa de mi ser. Tu ley es deliciosa y tus promesas son más ricas y que todo don, y tu palabra hermosa que oro más preciosa. Tu ley yo amo, oh Jesús, pues ella nos da. Constante sigo yo su luz y mi alma vencerá. Más gratas tus palabras son que todo bien y posesión. Tu ley es deliciosa y tus promesas son más ricas y que todo don, y tu palabra hermosa que oro más preciosa. Tu siervo cual oveja es, sus sendas al errar. Espero yo que a mi alma des la senda del hogar. Tus estatutos haz beber, te quiero yo obedecer. Tu ley es deliciosa y tus promesas son más ricas y que todo don, y tu palabra hermosa que oro más preciosa.
Finalmente, ¿qué significó el juicio de Dios sobre la vida de estos dos hombres? Por un lado, el rey Acab, un hombre desobediente, un hombre que no escuchó la voz de Dios, que se burló de la voluntad de Dios. El pecado siempre va a traer consecuencias devastadoras, y en el caso del rey Acab trajo sequía, hambre, falta de amor por el pueblo. A diferencia del profeta Elías, que aún con el cielo cerrado, él pudo ver la provisión y el sustento de Dios. El profeta Elías se identifica desde un principio como Jehová es mi Dios. Cuando tenemos esa certeza, esa confianza, esa seguridad de que hemos creído en el único y sabio Dios, en el Dios verdadero, que se convierte en nuestro sustento, en nuestro proveedor, en nuestro ayudador, nuestro Dios misericordioso, podemos estar tranquilos y descansar en sus promesas, descansar en su voluntad. Definitivamente, el pecado siempre va a traer juicio, va a traer consecuencias a la vida del hombre. La ira de Dios cae sobre los pecadores. Dios te bendiga. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará.
Después del anuncio de la sequía, Dios dirigió a Elías a un lugar de retiro. ¿Sería para su propia seguridad? Lo más probable es que sí. ¿O sería para alentarlo y prepararlo? En nuestro subtema de hoy vemos 3 puntos claves que nos va a servir para repasarlos en nuestro versículo. Punto número 1 es: Dios provee hablando a su pueblo, y vino a él palabra de Jehová diciendo. Primero de Reyes 17:2. Punto número 2. Dios provee dando dirección. Apártate de aquí y vuélvete al oriente. Primero de Reyes 17:3a. Dios provee dando refugio. Y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Primero de Reyes 17:3b. Nuevamente, hagamos el repaso al versículo clave de hoy, en Primero de Reyes 17:2-3. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Primero de Reyes 17:2-3. Dios provee hablando a su pueblo. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo. Primero de Reyes 17:2. Dios provee dando dirección. Apártate de aquí y vuélvete al oriente. Primero de Reyes 17:3a. Dios provee dando refugio. Y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Primero de Reyes 17:3b. Hola hermanos, ¿cómo se encuentran hoy? Supongo que bien bendecidos por el Señor, que el Señor ha sido con ustedes como lo ha sido conmigo durante esta semana, procurando todo lo necesario, Señor, para nuestra vida. Muchas gracias damos a Dios. Y me gozo en el Señor de poder a través de estos medios estar en comunión con ustedes y sobre todas las cosas el poder estar en comunión con la palabra del Señor a través de estos temas que nos proporciona la Unión de Sociedades Femeniles a través de este anuario. Y damos gracias a Dios porque ya estamos en nuestro penúltimo tema correspondiente a este año. Y con tan hermoso tema que nos habla de que el Señor, como dijo Elías, el Señor es mi Dios en medio de las dificultades. O sea, Dios no nada más es nuestro Dios cuando todo está bien, sino más bien en medio de las dificultades. Y ese es el tema precisamente de esta semana, proveyendo en las dificultades. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe en este tema. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú has derramado sobre nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor, por el grande privilegio, Señor, que todavía tú nos concedes de poder acercarnos a tu palabra. Gracias por esa libertad y gracias, Señor, por esa bendición tan grande que tú nos concedes. Y ahora, Señor, en este momento te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en el desarrollo de este tema. Señor bendito, permite que lo que hagamos bendiga no solamente mi vida, sino la vida de todos los hermanos que tengan acceso a este material. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Bien, como les decía yo, nuestro tema se titula Proveyendo en las dificultades.
O sea, el Señor es mi Dios, no solamente en tiempos buenos, sino también en las dificultades. La lectura bíblica donde se basa este material es Primero de Reyes 17, 1 al 7, que ya fue leído. Y nuestro versículo clave está en Primero de Reyes 17, los versículos 2 y 3, y ya nuestra hermana Juanita nos ha hecho el favor de repasarnos este texto bíblico que tiene exactamente la base de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y vino a él, dice, palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Bien, Dios en su misericordia, en su perfecta sabiduría, ha provisto de dirección y ha revelado su voluntad para su pueblo. Dios provee hablando a su pueblo. Dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, Primero de Reyes 17:2. La Biblia, que es la palabra de Dios, da testimonio de cómo se revela Él a sus hijos. Por ejemplo, encontramos la frase, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, expresión que encontramos infinidad de veces en la Biblia. Dios revelándose a su pueblo por medio de sus profetas, muchas veces para declarar juicio contra su pueblo y otras veces para declarar paz. Al profeta Samuel le preguntaron los ancianos del pueblo, ¿es pacífica tu venida? Pero también muchas veces se revelaba para consolar a sus mismos profetas. Este es el caso del profeta Elías, Dios revelándose a su siervo, mostrando las provisiones necesarias con las cuales enfrentaría no solo la ira del rey Acab y su esposa malvada, sino también por la escasez que en ese momento ya había comenzado. Así como Dios se reveló al profeta Elías dándole provisiones para que su vida no pereciera, la Biblia también nos dice que Dios nos ha hablado a nosotros por medio de su Hijo para no perecer. Dice Hebreos 1:1-2. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Dios nos ha dado su palabra santa, las Escrituras. De esta manera sigue hablando a nuestras vidas. Juan 5:39 dice, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Dios no solamente habla a su pueblo, Dios provee dirección. Leemos en el versículo 3 que le dice a Elías, vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit. Con una idea un tanto similar en el Nuevo Testamento, los discípulos fueron dirigidos por Jesús para que tiraran la red a la derecha de la barca. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos.
Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Juan 21, 5 y 6. Igualmente, el profeta Elías fue apartado y dirigido al oriente, frente al río Jordán, no solo para su seguridad, sino porque Dios ahí había determinado enviar sus provisiones. De seguro había muchos lugares, tal vez mejores que el Querit, pero el profeta solamente está siendo obediente a la voz de su Dios. La razón de su obediencia descansa en conocer a Dios verdaderamente. ¿Dónde estamos? ¿Estamos siguiendo la dirección que Dios ha ordenado a nuestra vida? Arturo Pink dice, si es así, de seguro que suplirá todas mis necesidades, pero si como el hijo menor o como Jonás le vuelvo la espalda y me voy a un país lejano, entonces, como ellos, sufriré necesidad. La dirección que Dios ha mostrado a la humanidad caída es, sin lugar a dudas, el camino que conduce a Él, como el lugar de refugio y vida perdurable. Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Dice en Juan 14, 6. No debemos confiar en nuestra propia prudencia. La Biblia nos recomienda en Proverbios 3 del 5 al 7. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Pero Dios también provee dando refugio. Recuerden que estamos viendo en las dificultades. Fíjense lo que le dice Dios al profeta Elías. Escóndete junto al arroyo de Querit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Primero de Reyes 17:3. El lugar de refugio para el profeta es el lugar que Dios le había indicado. No hay mejor lugar para esconderse que el que Dios ha determinado. El salmista David menciona muchas veces en los salmos que el lugar de refugio no es un lugar físico solamente, sino su presencia en la vida de su pueblo. Leemos en el Salmo 91, Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Y en el Salmo 46, 1 y 7 dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudarnos en tiempo de dificultad. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Y en el Salmo 91:1 dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Estos textos nos confirman el lugar
de refugio, el lugar a donde nosotros podemos estar confiados. El profeta conocía a su Dios porque al ser enviado al arroyo de Querit, la Biblia narra que fue hacia ese lugar sin cuestionar el mandato de Dios. Leemos: entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Querit, al oriente del Jordán. El mandato de Dios nunca debe ser desobedecido. Elías, el profeta, bien pudo haber escogido un lugar mejor, por ejemplo, el Jordán. Recordemos que el Jordán era el lugar más próspero que el arroyo de Querit. Sin embargo, él confió en Dios. Elías no está confiando ni siquiera en el arroyo. Él está confiando en Dios. Recuerde, la incredulidad y la desobediencia nunca serán premiadas. No importa el lugar donde Dios te envíe, lo importante es ir donde Dios quiere para nuestro bien. Los mandatos de Dios nunca deben ser cuestionados. Al contrario, con prontitud debemos obedecerlos. Recuerde, al profeta Elías se le mandó confiar en Dios y a pesar de las circunstancias, esperó en él. En conclusión, grande es nuestro Dios al proveer su palabra, dirección y refugio. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón, una gran recompensa para quienes las obedecen. Por lo tanto, obedece los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolos. Busca en los Salmos, en el capítulo 19, el versículo 8 y el versículo 11, y luego busca en Deuteronomio capítulo 8, versículo 6, sabiendo que el refugio de Dios es firme y eterno, permanezcamos allí. Bien, y ahora para reflexionar, ¿es la Biblia la dirección de Dios para tu vida? ¿Qué porcentaje de esa enseñanza pones en práctica en tu día a día? ¿En qué áreas de tu vida aún necesitas tener una fe más obediente, como la fe de Elías? Bien, pues con estas preguntas de reflexión vamos a terminar nuestro estudio correspondiente a este día. Y si el Señor no dispone otra cosa, nos vemos el próximo lunes, porque como les decía, ya es el último tema que vamos a estudiar correspondiente a este año 2023 y que con la ayuda, la dirección de nuestro buen Dios, hemos podido llegar hasta aquí. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amen.
solo son para creer y a sus leyes deberás decir. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para amar el mundo. Queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90:17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.